Vas a ir a esa boda te guste o no, Laura. Si faltas, dejo de pagar tu educación. ¿Me oyes? La voz de mi padre crujió por el teléfono, cortante y definitiva. Estaba sentada en mi apartamento en Portland, Oregon, mirando la carta de aceptación en mi escritorio, la que nadie en mi familia sabía que existía. Era para un programa de posgrado en ingeniería ambiental, algo que había ganado enteramente por mi propio mérito. Mi nombre es Laura, y tengo 22 años. Durante la mayor parte de mi vida, he sido la hija invisible en una familia que solo tenía ojos para una persona. Mi hermana menor, Jessica. Ella era la niña de oro, la que no podía hacer nada mal, aquella cuyo cada logro se celebraba como una fiesta nacional. Yo era solo el plan de respaldo, la decepción, la que existía para hacer que Jessica se viera mejor en comparación. La boda con la que mi padre me estaba amenazando era el gran día de Jessica. Se casaba con Trevor, un tipo de una familia adinerada que trabajaba en bienes raíces comerciales. Lo había conocido exactamente 2 veces, y ambas veces me había mirado como si fuera parte del mobiliario. Eran perfectos el uno para el otro de esa manera, ambos tan absortos en sí mismos que apenas podían ver más allá de sus propios reflejos. Papá, tengo exámenes esa semana, dije, aunque era mentira. Ya me había graduado 3 semanas antes, summa cum laude, con un título en ingeniería ambiental. Había caminado por ese escenario con honores. Fui nombrada mejor estudiante de mi clase, y había aceptado una oferta de trabajo que comenzaba en $110 al año. Ninguno de ellos lo sabía porque no se lo había dicho. Dejé de compartir mis logros con mi familia hace años cuando me di cuenta de que no les importaban. Los exámenes pueden esperar, espetó. La boda de tu hermana es una sola vez. ¿Crees que tu madre y yo luchamos para pagarte la escuela para que pudieras saltarte las obligaciones familiares? Esa frase me hizo reír, aunque lo mantuve en silencio. ¿Lucharon? Habían pagado mi primer semestre de matrícula hace 4 años, y lo habían usado como chantaje desde entonces, como si me hubieran comprado un palacio. Después de ese primer semestre, saqué préstamos, trabajé en 3 empleos de medio tiempo, y solicité todas las becas que pude encontrar. Pagué mi propia universidad mientras ellos tiraban dinero en las cuotas de la hermandad de Jessica, viajes de vacaciones de primavera y vestuario de diseñador. Lo pensaré, dije. Harás más que pensarlo. Estarás allí con un vestido y una sonrisa en tu rostro, o puedes olvidarte de que te escriba otro cheque de matrícula. Tú eliges. Colgó antes de que pudiera responder. Dejé mi teléfono y miré alrededor de mi pequeño apartamento. No era mucho. Un estudio con una cocina americana y un baño que a veces olía a la comida de los vecinos. Pero era mío. Cada mueble, cada plato, cada libro había sido pagado con dinero que yo misma había ganado. Mi familia no tenía idea de que había sido financieramente independiente durante años. La amenaza sobre la matrícula era ridícula. No quedaba matrícula por pagar. Había terminado mi carrera, me gradué como la mejor de mi clase, y conseguí un puesto en Thornberry Systems, una de las principales firmas de ingeniería ambiental en el noroeste del Pacífico. Iba a empezar en 2 semanas, justo después de la boda de Jessica, a la que no tenía ninguna intención de asistir. Pero mi padre no sabía eso, tampoco mi madre, y Jessica probablemente ni siquiera sabía que existía la mitad del tiempo. Tomé mi teléfono y me desplacé por el chat grupal familiar. Estaba lleno de mensajes sobre la boda, arreglos florales, planos de asientos, pruebas de vestuario, planes de cena de ensayo. Mi madre había enviado aproximadamente 400 fotos de Jessica en varios vestidos blancos, cada una acompañada de comentarios efusivos sobre lo impresionante que se veía, lo afortunado que era Trevor, lo feliz que era el día de sus vidas. Ni una sola vez alguien me preguntó cómo estaba. Ni una sola vez alguien reconoció que estaba terminando mi último año de universidad. Cuando mencioné mi fecha de graduación hace un mes, mi madre había respondido con «Qué bien, cariño», e inmediatamente cambió el tema a la despedida de soltera de Jessica. Dejé de esperar algo diferente hace años. Jessica era la estrella y yo era la tramoyista. Esa era la dinámica familiar y no iba a cambiar. Pero lo que no sabían, lo que nunca se habían molestado en averiguar, era que ya no necesitaba su aprobación. Había construido una vida de la que no sabían nada, logrado cosas que nunca celebrarían, y creado un futuro que no tenía nada que ver con ellos. El sobre estaba en mi escritorio, grueso y oficial. Dentro había un cheque de caja por la cantidad exacta que mis padres habían pagado por mi primer semestre de universidad hace 4 años. Lo había calculado al centavo, $12.35. Me había llevado meses ahorrarlo,
dejando de lado porciones de mis cheques de pago y viviendo de ramen y comestibles con descuento. Pero lo había hecho. No se lo estaba dando por obligación o gratitud, se lo estaba dando para cortar el último hilo que me ataba a su control. Una vez que tuvieran este dinero de vuelta, no tendrían ninguna ventaja sobre mí. Ni amenazas, ni viajes de culpa, nada. La boda era en 2 días. Ya había decidido que no iría, pero aún no se lo había dicho. Quería ver la expresión en el rostro de mi padre cuando le entregara ese sobre. Quería que se diera cuenta de que sus amenazas no significaban nada, que no lo necesitaba a él ni a su dinero, y que había tenido éxito a pesar de ellos, no gracias a ellos. Tal vez era mezquino, tal vez debería haber cortado los lazos en silencio y seguir adelante. Pero después de años de ser tratada como si no importara, quería que supieran exactamente lo que habían perdido. Crecer en mi familia se sentía como vivir bajo un foco que siempre apuntaba a otra persona. Jessica era 3 años menor que yo, y desde el momento en que nació, todo giró en torno a ella. Ella era la bonita, la encantadora, la que podía envolver a mis padres alrededor de su dedo meñique con una sola sonrisa. Yo, por otro lado, era práctica, callada, concentrada en la escuela porque ese era el único lugar donde sentía que importaba. Mis padres nunca dijeron que no era lo suficientemente buena. Pero no tenían por qué hacerlo. Sus acciones lo dejaron claro. Cuando entré en el cuadro de honor en la escuela secundaria, mi madre miró el certificado y dijo: «Qué maravilloso, cariño». Antes de volver a ayudar a Jessica a ensayar para su recital de baile. Cuando gané una feria de ciencias regional en la escuela secundaria, mi padre me dio una palmada en el hombro y dijo: «Buen trabajo». Luego pasó el resto de la cena hablando de que el equipo de porristas de Jessica llegara a las nacionales. Aprendí pronto que mis logros eran notas al pie en la historia de la vida de Jessica. Para cuando llegué a la universidad, había dejado de intentar competir por su atención. Me concentré en mis estudios, trabajé en mis empleos y construí una vida separada de la de ellos. Volvía a casa para las vacaciones porque se esperaba, pero dejé de compartir detalles sobre mis clases, mis pasantías o mis planes para el futuro. ¿Cuál era el punto? De todos modos, no estaban escuchando. Jessica, mientras tanto, se paseó por una carrera de negocios en una escuela estatal financiada por completo por nuestros padres. Se unió a una hermandad, fue a fiestas y publicó un sinfín de fotos suyas en las redes sociales luciendo glamorosa y despreocupada. Se graduó con notas mediocres y sin perspectivas de trabajo, pero eso no importaba. Conoció a Trevor durante su último año, y él tenía dinero y conexiones, que era todo lo que les importaba a mis padres. El compromiso se había anunciado hace 6 meses en una cena familiar a la que asistía regañadientes. Jessica se había levantado. Había mostrado un enorme anillo de diamantes y había chillado sobre cómo Trevor le había propuesto matrimonio durante un viaje de fin de semana a la región vinícola. Mi madre había llorado lágrimas de alegría. Mi padre había estrechado la mano de Trevor y le había dado la bienvenida a la familia. Me había sentado allí sonriendo cortésmente, mientras brindaban por la felicidad y el brillante futuro de Jessica. Nadie me preguntó por mi futuro. Nadie preguntó si estaba saliendo con alguien o cuáles eran mis planes después de la graduación. Yo era solo parte del público aplaudiendo la vida de otra persona. Después de esa cena, volví a Portland y tomé una decisión. Había terminado de intentar ser parte de esta familia. Terminaría mi carrera, conseguiría mi trabajo y seguiría adelante. Podían tener a su hija perfecta y a su yerno perfecto y a su vida perfecta. No necesitaba ser incluida. Pero cortar los lazos no era tan simple como simplemente irse. Todavía estaba el asunto de las amenazas de mi padre, sus constantes recordatorios de que había pagado mi educación, su insistencia en que les debía algo. Por eso había ahorrado el dinero para pagarles. Quería cerrar ese capítulo limpiamente sin deudas u obligaciones persistentes. La noche antes de la boda, mi madre llamó. Estaba empacando el sobre en mi bolso, revisando que todo estuviera en orden cuando su nombre parpadeó en mi pantalla. «Hola, mamá», dije, manteniendo mi voz neutral. «Laura, cariño, solo quería asegurarme de que vienes mañana. Tu padre ha estado preocupado de que no aparezcas». Casi me río. ¿Preocupados? Como si les importara que yo estuviera allí por alguna razón que no fueran las apariencias. «Estaré allí», dije. «Oh, bien. Jessica estará muy feliz. Ha estado preguntando por ti». Eso era mentira. Jessica no había preguntado por mí en años. Pero no se lo recriminé a mi madre. No tenía sentido.
¿A qué hora comienza la ceremonia? Pregunté, aunque ya lo sabía. A las 3 de la tarde, pero estamos haciendo fotos de antemano, así que la familia tiene que estar allí a la 1. Estarás allí a la 1, ¿verdad? Estaré allí. Y usarás algo bonito. Jessica quiere que todos se vean lo mejor posible. Por supuesto que sí. Miré el simple vestido azul marino que colgaba en mi armario. Era perfectamente apropiado para una boda, pero sabía que no cumpliría con los estándares de Jessica. Probablemente haría algún comentario sarcástico sobre cómo debería haberme esforzado más. Me veré bien, mamá. Está bien, cariño. Nos vemos mañana. ¿Y Laura? ¿Sí? Intenta estar feliz por tu hermana, ¿de acuerdo? Este es su día especial. Colgué sin responder. Intenta estar feliz por ella. Como si hubiera pasado toda mi vida haciendo otra cosa. Esa noche apenas dormí. Seguí pensando en lo que iba a decir cuando le entregara el sobre a mi padre. Lo había ensayado una docena de veces en mi cabeza, pero todavía no estaba segura de poder decir las palabras sin que me temblara la voz. Una parte de mí se preguntaba si debería simplemente enviar el cheque por correo y saltarme la confrontación por completo. Sería más fácil, más limpio, menos dramático. Pero otra parte de mí, la parte que había pasado años siendo ignorada y desestimada, quería que me vieran, que realmente me vieran. Quería que entendieran que no los necesitaba, que lo había logrado por mi cuenta, y que su aprobación había dejado de importar hace mucho tiempo. La boda fue en un lugar en Beaverton, a unos 20 minutos de mi apartamento. Llegué a la 1:15, 15 minutos tarde, porque me había sentado en mi coche durante 10 minutos extra, tratando de armarme de valor para entrar. El lugar era hermoso, por supuesto. Jessica no había escatimado en gastos. El jardín estaba lleno de rosas blancas y luces centelleantes, y un cuarteto de cuerda tocaba suavemente cerca de la entrada. Los invitados deambulaban con ropa cara, bebiendo champán y admirando las decoraciones. Entré, e inmediatamente vi a mis padres cerca del frente hablando con la familia de Trevor. Mi padre se estaba riendo de algo que el padre de Trevor había dicho, su mano descansando en la espalda de mi madre. Parecían felices, orgullosos, completamente absortos en el momento. Respiré hondo, agarré el sobre en mi mano y caminé hacia ellos. Mi padre me vio primero. Su expresión cambió instantáneamente de relajado a molesto. «Llegas tarde», dijo lo suficientemente fuerte como para que algunas personas se giraran a mirar. «Tráfico», mentí. Mi madre miró mi vestido y frunció el ceño. «Oh, Laura, ¿eso es lo que llevas puesto?» Miré mi vestido azul marino. Era modesto, elegante y apropiado, pero sabía lo que quería decir. No era llamativo, no gritaba riqueza o estatus. Era solo un vestido. «Está bien», dije. «Bueno, supongo que tendrá que servir. Vamos, tenemos que tomar fotos familiares antes de la ceremonia». Hizo un gesto hacia un grupo que se reunía cerca de un arco floral. No me moví. En cambio, le tendí el sobre a mi padre. «¿Qué es esto?» «Easy, ¿qué es esto?», preguntó, tomándolo pero sin abrirlo. «Ábrelo». Me miró con sospecha. Luego abrió el sobre. Sus ojos se abrieron cuando sacó el cheque. «¿Qué es esto?», repitió, pero su tono había cambiado. Ya no estaba molesto, estaba confundido. «Es un cheque por $12.35 dólares», dije. «Esa es la cantidad exacta que pagaron por mi primer semestre de universidad. Les estoy pagando». Mi madre se inclinó para mirar el cheque, su boca abierta. «Laura, ¿de qué estás hablando?» «Estoy hablando del hecho de que han estado usando ese pago de matrícula como chantaje durante 4 años. Han amenazado con dejar de pagar mi educación cada vez que no hice lo que querían». «Bueno, he terminado. Ese es su dinero de vuelta. Ahora no tienen ninguna ventaja». Mi padre me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. «¿Ventaja? Laura? Somos tus padres. Estábamos tratando de ayudarte». «¿Ayudarme?». Solté una risa corta y amarga. Pagaron un semestre y luego actuaron como si hubieran financiado toda mi carrera. Yo pagué el resto yo misma. Préstamos, becas, 3 trabajos. Lo hice todo sola mientras ustedes tiraban dinero a Jessica como si fueran confeti. «Eso no es justo», dijo mi madre, su voz elevándose. «Siempre te hemos apoyado». «No, no lo han hecho», apoyaron a Jessica. Yo era solo una idea de último momento. La gente comenzaba a mirar ahora. Pude ver a los invitados pausar sus conversaciones, girar la cabeza hacia nosotros.
El rostro de mi padre se puso rojo y se acercó, bajando la voz. Este no es el momento ni el lugar para esta conversación. Tu hermana está a punto de casarse. Lo sé. Y no me quedo. ¿Qué? No me quedo para la boda. Vine aquí para darles ese cheque y decirles que he terminado. ¿Terminado con qué? Terminado de fingir que soy parte de esta familia. Terminado de ser invisible. Terminado de dejar que me traten como si no importara. Mi madre extendió la mano como si fuera a agarrarme del brazo, pero di un paso atrás. Laura, estás siendo ridícula. No puedes simplemente irte. Mírame. Me giré y comencé a caminar hacia la salida. Mi padre me llamó, su voz aguda y autoritaria. Laura, vuelve aquí ahora mismo. No me detuve. Seguí caminando, mi corazón latiendo con fuerza, mis manos temblando, pero mis pasos firmes. Detrás de mí, pude escuchar la voz de mi madre, aguda y frenética, diciendo algo sobre lo vergonzoso que era esto, cómo estaba arruinando todo. Pero no estaba arruinando nada. Por primera vez en mi vida, me estaba eligiendo a mí misma. Llegué a mi coche y me senté al volante, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Una parte de mí esperaba que mi padre viniera corriendo tras de mí para exigir que volviera, para amenazarme con algo nuevo, pero no lo hizo. Encendí el motor y salí del estacionamiento, dejando atrás el lugar y a mi familia. Mientras conducía de regreso a Portland, sentí una extraña mezcla de emociones: alivio, tristeza, ira, libertad. Había pasado tanto tiempo tratando de ganarme la aprobación de mis padres, tratando de demostrar que valía su atención. ¿Y para qué? Nunca me iban a ver como yo quería que me vieran. Pero aquí está la cosa. No necesitaba que lo hicieran. Había construido una vida sin su ayuda. Había obtenido mi título, conseguido mi trabajo, y me había demostrado a mí misma que era capaz y fuerte. Su opinión sobre mí no cambiaba nada de eso. Aún así, había un pequeño pensamiento persistente en el fondo de mi mente. No sabían sobre mi graduación. No sabían sobre mi trabajo. No sabían lo que había logrado. Una parte de mí quería que se enteraran, que vieran exactamente lo que habían desestimado, lo que habían pasado por alto. Pero otra parte de mí se preguntaba si importaba. ¿Cambiaría algo? ¿Se darían cuenta de repente de que se habían equivocado conmigo? ¿O simplemente encontrarían una manera de restarle importancia, de hacer que pareciera menos importante que la boda de Jessica, o el trabajo de Trevor, o cualquier otra cosa que decidieran que valía la pena celebrar? No tenía las respuestas. Todo lo que sabía era que había dado el primer paso para excluirlos de mi vida. Y por aterrador que se sintiera, también se sentía correcto. Cuando llegué a casa, me serví una copa de vino y me senté en mi sofá, mirando la carta de aceptación del programa de posgrado. Aún no había decidido si iba a aceptarlo. El trabajo en Thornberry Systems era increíble, y no quería dejarlo pasar. Pero el programa abriría aún más puertas, me daría aún más oportunidades. Por primera vez en mucho tiempo, tenía opciones reales, y nadie me lo iba a quitar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Jessica. ¿A dónde fuiste? Mamá dijo que te fuiste. ¿Qué está pasando? Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento, luego lo borré sin responder. Pasara lo que pasara después, había terminado de dar explicaciones a personas a las que no les importaba. La semana después de que dejé la boda de Jessica, mi teléfono explotó con mensajes. Mi madre llamó 17 veces en 3 días. Mi padre envió mensajes de texto cada vez más enojados, exigiendo que me explicara. Jessica dejó mensajes de voz que comenzaron confundidos y rápidamente se volvieron acusadores. Los ignoré a todos. En cambio, me concentré en prepararme para mi nuevo trabajo. Pasé mis días investigando Thornberry Systems, revisando los proyectos en los que trabajaría y organizando mi apartamento. Compré ropa profesional, organicé un espacio de oficina en casa y traté de convencerme de que cortar a mi familia había sido la decisión correcta. La mayor parte del tiempo, lo creía. Pero a altas horas de la noche, cuando no podía dormir, las dudas se colaban. ¿Había exagerado? ¿Debería haberme aguantado e ir a la boda? ¿Estaba siendo mezquina y vengativa? Luego recordaba la forma en que mi padre me había mirado cuando le entregué ese cheque. No con comprensión u orgullo, sino con confusión e irritación, como si hubiera interrumpido algo importante. Recordaba la preocupación inmediata de mi madre por mi vestido, no por mí, y recordaba los años de ser ignorada, desestimada
y tratada como un personaje secundario en la historia de otra persona. No, no había exagerado. Finalmente, me había defendido. El jueves por la tarde, 5 días después de la boda, alguien llamó a la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla y vi a Jessica parada en el pasillo, vestida con jeans de diseñador y una blusa de seda, su cabello perfectamente peinado. Consideré no abrir la puerta, pero la curiosidad me pudo. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, manteniendo la puerta parcialmente cerrada. ¿Puedo pasar? ¿Cómo conseguiste mi dirección? Mamá la tenía de cuando te mudaste. ¿Puedo pasar, por favor? Necesitamos hablar. Dudé, luego me hice a un lado. Jessica entró en mi apartamento y miró a su alrededor, su nariz arrugándose ligeramente. Sabía lo que estaba pensando. Mi casa era pequeña, simple, nada como el condominio de lujo al que ella y Trevor acababan de mudarse. ¿Qué quieres, Jessica? Ella se giró para mirarme, y me sorprendió ver lágrimas en sus ojos. Quiero saber por qué arruinaste mi boda. No arruiné tu boda. Me fui antes de que comenzara. Exacto. Te fuiste y causaste un gran escándalo. Mamá pasó toda la ceremonia llorando. Papá estaba furioso. Todo el mundo preguntaba dónde estabas y qué había pasado. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue eso? Me crucé de brazos. Lamento que mi ausencia fuera inconveniente para ti. Escarima, eso no es lo que quise decir. Se secó los ojos, emborronando su rímel. Simplemente no lo entiendo. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué le diste ese dinero a papá y simplemente te fuiste? Porque estoy harta de que me traten como si no importara. ¿De qué estás hablando? Sí importas, eres mi hermana. Me reí, pero no había humor en ello. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que mamá o papá vinieron a uno de mis eventos o celebraron uno de mis logros? Jessica parecía genuinamente confundida. ¿Qué logros? Y ahí estaba, la prueba de que había sido invisible todo el tiempo. Me gradué hace 3 semanas, dije en voz baja. Summa cum laude, mejor estudiante. Di un discurso en la ceremonia. Ninguno de ustedes vino, porque ninguno de ustedes lo sabía. No se lo dije porque sabía que no les importaría. Su boca se abrió. ¿Te graduaste? ¿Por qué no dijiste nada? Porque cada vez que intentaba hablar de mi vida, tú o mamá o papá cambiaban el tema para hablar de ti, tu hermandad, tu novio, tu boda, tus planes. Nunca hubo espacio para mí en la conversación. Jessica se hundió en mi sofá, luciendo genuinamente conmocionada. Yo no lo sabía. Por supuesto que no. Nunca preguntaste. Laura, lo siento. De verdad lo siento. No me di cuenta de que tú eras la única persona que a mamá y a papá les importaba. Que pasé toda mi infancia, y la mayor parte de mi vida adulta tratando de que me notaran. Que trabajé en 3 empleos para pagar la universidad mientras te daban todo a ti. Ella se encogió. Eso no es justo. Yo no les pedí que hicieran eso. No, pero tampoco lo cuestionaste. Ni una sola vez pensaste en cómo se sentiría ser yo. Siempre a tu sombra. Siempre siendo comparada contigo y saliendo perdiendo. Esa. Nunca nos comparé. Eso fue mamá y papá, y te beneficiaste de ello. Me senté en la silla frente a ella. Mira, no estoy enojada contigo, Jessica. No realmente. No creaste esta dinámica, pero tampoco hiciste nada para cambiarla. Y yo tampoco hasta ahora. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus manos. ¿Qué pasa ahora? Empiezo mi nuevo trabajo el lunes. Sigo adelante con mi vida sin ustedes, sin expectativas, sin necesitar tu aprobación o la validación de mamá y papá. Si quieres ser parte de mi vida, tendrás que estar realmente interesada en mi vida, no solo aparecer cuando te convenga. Jessica asintió lentamente. Puedo intentarlo. Quiero intentarlo. Entonces empieza por escuchar. Conseguí un trabajo en Thornberry Systems. Voy a trabajar en proyectos de ingeniería ambiental, diseñando sistemas de agua sostenibles. Estoy ganando 6 cifras. También estoy considerando un programa de posgrado que me permitiría especializarme en política ambiental. ISTAPS 4. Sus ojos se abrieron. Laura, eso es increíble. No tenía idea. Nadie la tenía porque nadie preguntó. Se puso de pie, luciendo insegura. Tengo que irme. Trevor está esperando en el coche. Pero Laura, de verdad lo siento, y estoy orgullosa de ti, por si sirve de algo. La acompañé a la puerta.
Mientras salía al pasillo, se dio la vuelta. ¿Vas a hablar con mamá y papá? No sé, tal vez eventualmente, pero no ahora. Necesito espacio. Ella asintió y se fue. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiéndome agotada. La conversación había sido emocionalmente agotadora, pero también se había sentido necesaria. Tal vez Jessica realmente haría un esfuerzo. Tal vez no. El tiempo lo diría. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi padre. Tu madre está devastada. Le debes una disculpa. Me quedé mirando el mensaje, la ira surgiendo en mi pecho. Incluso ahora, después de todo, lo estaba haciendo sobre ellos, sobre cómo mis acciones los habían herido. Ni una sola vez había reconocido cómo me habían herido a mí. Escribí una respuesta y la borré 3 veces antes de finalmente decidirme por algo simple. No le debo nada a nadie. Les pagué. Estamos a mano. Su respuesta llegó de inmediato. Ese dinero no borra 18 años de criarte. Estás siendo egoísta y desagradecida. Egoísta. La palabra me dolió porque una parte de mí temía que tuviera razón, pero la parte más grande de mí sabía que estaba equivocado. Cuidar de ti mismo no es egoísta. Establecer límites no es desagradecido. Y negarse a aceptar el maltrato no es un defecto de carácter. Apagué mi teléfono y me acosté temprano, tratando de despejar mi mente antes de mi primer día en el nuevo trabajo. Mi primera semana en Thornberry Systems fue abrumadora de la mejor manera posible. La oficina era moderna y luminosa, con un plano de planta abierto y ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad. Mi equipo estaba formado por otros 6 ingenieros, todos brillantes y apasionados por la sostenibilidad ambiental. Mi supervisora, Gretchen, era una mujer de unos 50 años que había estado en la industria durante décadas y tenía fama de ser exigente y solidaria. Me lancé al trabajo, agradecida por la distracción. Estábamos en las primeras etapas del diseño de un sistema de recuperación de agua para un municipio fuera de Seattle, y pasé horas haciendo cálculos, revisando evaluaciones de impacto ambiental y colaborando con el equipo en soluciones de diseño. Por primera vez en semanas, me sentí yo misma de nuevo. No la hija de alguien o la hermana de alguien, solo Laura, una ingeniera haciendo un trabajo que importaba. El viernes por la tarde, Gretchen me llamó a su oficina. ¿Cómo ha ido tu primera semana?, preguntó, haciéndome un gesto para que me sentara. Bien. Muy bien. Estoy aprendiendo mucho. Estás haciendo un excelente trabajo. Me han impresionado tus contribuciones esta semana. Hizo una pausa. También quería mencionar algo. Estamos armando una propuesta para un proyecto importante con la ciudad de Portland. Es una iniciativa de sostenibilidad integral, sistemas de agua, gestión de residuos, infraestructura verde. Si ganamos el contrato, será uno de los proyectos más grandes que la empresa haya emprendido. Eso suena increíble. Lo es. Y te quiero en el equipo. Trabajarías en estrecha colaboración conmigo y con 2 ingenieros senior. Es mucha responsabilidad, especialmente para alguien que recién comienza, pero creo que puedes manejarlo. Sentí una oleada de emoción. Me encantaría ser parte de eso. Bien, presentaremos la propuesta al ayuntamiento en 3 semanas. Necesitaré que ayudes con la documentación técnica y que estés preparada para responder preguntas durante la presentación. Salí de su oficina, sintiéndome energizada y orgullosa. Este era exactamente el tipo de oportunidad por la que había trabajado tan duro. Y me la había ganado por mi propio mérito, no por conexiones familiares o favoritismo. Esa noche, me reuní con Kelsey, mi mejor amiga de la universidad. Ella era una de las pocas personas que conocía la historia completa de mi dinámica familiar. Nos reunimos en un pequeño restaurante en el centro de Portland, y la puse al día sobre todo lo que había sucedido desde la boda. Todavía no puedo creer que realmente le entregaste un cheque y te fuiste, dijo, sacudiendo la cabeza con admiración. Esa es la cosa más ruda que he escuchado. No se sintió ruda en ese momento. Se sintió aterradora. Pero lo hiciste de todos modos. Eso es lo que importa. Tomó un sorbo de su vino. ¿Has sabido de ellos desde que vino Jessica? Mi papá sigue enviándome mensajes de texto. Mi mamá deja mensajes de voz. He estado ignorando la mayor parte. Bien, no les debes nada, Laura. Has estado cuidando de ti misma durante años. Simplemente no se dieron cuenta. Eso es lo que más me molesta. No se dieron cuenta. Trabajé muy duro para ser independiente, para no necesitar su ayuda. Y simplemente asumieron que estaba luchando, o fracasando, o lo que sea. Ni una sola vez consideraron que podría estar teniendo éxito.
Kelsey se acercó a la mesa y me apretó la mano. Ellos se lo pierden. En serio, eres brillante y exitosa, y no necesitas su validación. Lo sabes, ¿verdad? Estoy empezando a saberlo. Pasamos el resto de la cena hablando de su trabajo, su vida amorosa y nuestros planes para el verano. Se sintió bien concentrarse en cosas normales, tener una conversación que no estuviera agobiada por el drama familiar. Cuando llegué a casa esa noche, encontré un sobre deslizado debajo de mi puerta. Se me encogió el corazón cuando reconocí la letra de mi madre en el frente. Dentro había una tarjeta con un mensaje genérico sobre la familia y el perdón. Debajo del texto impreso, mi madre había escrito: Laura, por favor, vuelve a casa. Te extrañamos y te amamos. Cualquier problema que tengamos, podemos resolverlo juntos. Eres nuestra hija y te queremos en nuestras vidas. Por favor, llámame. Con amor, mamá. Me quedé mirando la tarjeta durante mucho tiempo, sintiendo una complicada mezcla de emociones. Una parte de mí quería creerle, quería pensar que tal vez las cosas podrían ser diferentes, pero otra parte de mí sabía que no era así. Esto no era una disculpa. No era un reconocimiento de cómo me habían tratado. Era solo una súplica para que volviera y fingiera que todo estaba bien. Dejé la tarjeta a un lado y me acosté, pero el sueño no llegó fácilmente. Mi mente seguía repasando recuerdos. La vez que gané una competencia de matemáticas, y mis padres olvidaron recogerme de la escuela porque estaban en el recital de baile de Jessica. La Navidad en que recibí regalos prácticos como calcetines y una calculadora, mientras Jessica recibía una laptop nueva y un bolso de diseñador. Las innumerables cenas en las que me senté en silencio, mientras todos discutían la vida de Jessica. Y luego pensé en el futuro que estaba construyendo para mí, el trabajo que me desafiaba y me emocionaba, la independencia por la que había luchado, el respeto que me ganaba de colegas que valoraban mis habilidades y contribuciones. Ya no necesitaba a mi familia para validarme. Había aprendido a validarme a mí misma, pero eso no significaba que no doliera. A la mañana siguiente, me desperté y encontré un mensaje de texto de Jessica. Mamá me dijo que te envió una tarjeta. Sé que estás enojada, pero por favor, al menos considera hablar con ellos. Realmente te extrañan. No respondí de inmediato. En cambio, me preparé para el día y salí a correr, tratando de despejar mi mente. Cuando regresé, finalmente respondí: Aprecio que te comuniques, pero necesito más tiempo. Aún no estoy lista para tener esa conversación. Su respuesta llegó rápidamente. Entiendo. Solo debes saber que estoy aquí si me necesitas. Fue un pequeño gesto, pero significó algo. Tal vez Jessica realmente estaba intentando. Tal vez no. El tiempo lo diría. La semana siguiente, me sumergí más profundamente en el proyecto de sostenibilidad de Portland. El alcance era masivo. Rediseñar la infraestructura de agua de la ciudad para reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia, implementar espacios verdes para gestionar la escorrentía de aguas pluviales y crear programas educativos sobre conservación ambiental. Era exactamente el tipo de trabajo que había soñado hacer cuando elegí la ingeniería ambiental como mi especialización. Una tarde, mientras revisaba las estimaciones de costos, sonó mi teléfono. Era un número desconocido con un código de área local. Normalmente no contestaría, pero algo me hizo tomar la llamada. Hola, ¿es Laura? Sí. ¿Quién es? Soy Trevor, el marido de Jessica. Nos conocimos brevemente en... Bueno, nos hemos visto un par de veces. Me enderecé, sorprendida. ¿Qué quieres? Quería hablar contigo sobre algo. ¿Tienes unos minutos? La voz de Trevor era vacilante, casi nerviosa. Era extraño escucharlo sonar inseguro. Cada vez que lo había conocido antes, había sido seguro hasta el punto de la arrogancia. Te escucho, dije, manteniendo mi tono neutral. Mira, solo voy a decirlo directamente porque no sé cómo hacerlo de otra manera. Tus padres nos han estado mintiendo a Jessica y a mí sobre su situación financiera. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Hace unos 3 meses, tu papá vino a verme pidiéndome un préstamo. Dijo que estaban teniendo algunos problemas temporales de flujo de caja con su negocio y que necesitaban $20 para cubrir gastos hasta que un gran cliente les pagara. Prometió pagarme en 60 días. Mi padre dirigía una pequeña firma de consultoría que ayudaba a las empresas con la planificación financiera. Era un negocio decente, pero no exactamente lucrativo. Aún así, $20 parecían mucho para pedir. ¿Se lo diste? Lo hice. Es familia y quería ayudar,
Pero los 60 días pasaron. Y cuando le pregunté al respecto, siguió poniendo excusas. Primero, fue que el pago del cliente se retrasó. Luego fue que tuvieron algunos gastos inesperados. Finalmente, me dijo que me pagaría después de la boda de Jessica. Déjame adivinar, ¿no te ha pagado? No. Y cuando lo presioné la semana pasada, me dijo que en realidad necesita otros $15 para mantener el negocio a flote. Dijo que si no los ayudaba podrían perderlo todo. Me recosté en mi silla procesando esta información. Entonces, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Jessica mencionó que tus padres pagaron tu educación universitaria. Dijo que los han estado apoyando financieramente a ambos durante años. Pero si eso es cierto, ¿por qué necesitarían pedirme dinero prestado? ¿Por qué estarían luchando? Solté una risa corta y amarga. Ellos no pagaron mi educación, Trevor. Pagaron mi primer semestre hace 4 años. Un semestre. Yo pagué todo lo demás yo misma a través de préstamos, becas y trabajando en múltiples empleos. Y dudo seriamente que hayan estado apoyando financieramente a Jessica de la manera en que crees. Su rostro palideció. ¿Qué? A mis padres les gusta atribuirse el mérito de cosas que no hicieron. Han estado diciendo a la gente durante años que me pagaron la universidad, pero no es cierto. Y estoy dispuesta a apostar a que también han estado exagerando sus contribuciones financieras a la vida de Jessica. Trevor parecía genuinamente sorprendido. Pero hablan de eso todo el tiempo. De cuánto han invertido en ustedes dos. De cuánto han sacrificado. Es una actuación. Quieren que la gente piense que son padres generosos y solidarios, pero la realidad es muy diferente. Hice una pausa. Mi papá dijo por qué su negocio está luchando. Dijo que ha sido un mercado difícil, que los clientes están ajustando sus presupuestos, las cosas habituales. Pero ahora me pregunto si algo de eso es cierto. Podría ser cierto, o podría ser malo administrando el dinero y demasiado orgulloso para admitirlo. De cualquier manera, no es tu problema. Es Elan. Lo sé, pero Jessica está preocupada por ellos. Cree que están a punto de perder su casa. Ha estado hablando de que los ayudemos financieramente a largo plazo, tal vez incluso de que se muden con nosotros si las cosas se ponen muy mal. Pude ver el pánico en sus ojos ahora. Trevor venía de familia con dinero, pero no era estúpido. Sabía que apoyar a sus suegros indefinidamente podría agotar sus recursos y tensar su matrimonio. ¿Qué quieres que haga al respecto?, pregunté. No lo sé. Solo pensé que debía saber lo que está pasando. Y supongo que quería preguntarte directamente. ¿De verdad pagaron tu universidad? No. Pagaron $12 hace 4 años. Les pagué la semana pasada. Estamos a mano. Él absorbió esto. Su mandíbula apretada. Jessica no sabe nada de esto. Entonces tal vez deberías decírselo. No estoy seguro de que me crea. Ella idolatra a tus padres. Ella piensa que son santos que sacrificaron todo por sus hijos. Iskamo Sabina, sino Sabina, sino Sabina, sino Sabina. Eso es porque ella es la única que realmente se benefició de sus sacrificios, reales o imaginarios. Tomé un sorbo de mi café. Mira, Trevor, no puedo ayudarte con esto. Corté los lazos con mi familia por una razón. Si quieres saber la verdad sobre sus finanzas, tendrás que investigarlo tú mismo. Pide documentación, extractos bancarios, registros comerciales. No te fíes solo de su palabra. Tienes razón. Sé que tienes razón. Es solo que esto no es lo que esperaba. Ezreal, bienvenido a mi mundo. Nos sentamos en silencio por un momento. Luego Trevor dijo, por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. Alejarte de la boda, establecer límites. Jessica me dijo lo que dijiste sobre ser invisible. Y creo que finalmente está empezando a entender lo mal que estaba la dinámica. Tal vez. O tal vez solo está molesta porque las cosas se están volviendo incómodas. Él sonrió sombríamente. Probablemente un poco de ambas. Después de que Trevor se fue, me senté en la cafetería otra hora pensando en todo lo que me había dicho. Mis padres estaban en problemas financieros, posiblemente problemas graves, y en lugar de ser honestos al respecto, estaban manipulando a la gente y creando más deudas. Una parte de mí se sintió reivindicada. Siempre habían actuado como si fueran mucho más exitosos y estables de lo que yo era, como si tuvieran todo resuelto. Resulta que solo eran mejores para ocultar sus problemas. Pero otra parte de mí se sintió triste. Mis padres habían gastado tanta energía manteniendo las apariencias, fingiendo ser algo que no eran, que habían perdido de vista lo que realmente importaba, y ahora estaban pagando el precio.
Saqué mi teléfono y miré el último mensaje de texto que mi padre me había enviado. Estás siendo egoísta y desagradecida. Escribí una respuesta y la borré 3 veces antes de finalmente decidirme por algo simple. Sé lo del dinero que le pediste prestado a Trevor. Sé que el negocio está luchando. Si estás en problemas, sé honesto al respecto en lugar de culparme por establecer límites. No voy a volver para salvarte. Hice clic en enviar antes de poder dudar. Su respuesta llegó 1 hora después. ¿Cómo te atreves a interferir en mis negocios? Esto no tiene nada que ver contigo. No respondí. No quedaba nada que decir. Esa noche, Jessica me llamó. Casi no contesté, pero algo me hizo tomar la llamada. Trevor me contó lo del dinero, dijo sin preámbulos. ¿Es cierto lo de la universidad? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Habría importado? Se quedó en silencio por un largo momento. No sé, tal vez. Simplemente siento que ya no sé nada. Pensé que mamá y papá eran estos padres perfectos, y ahora me estoy dando cuenta de que han estado mintiendo sobre todo tipo de cosas. No son perfectos, Jessica. Nadie lo es. Pero han estado usando su supuesta generosidad como palanca durante años, y he terminado de seguirles el juego. No ver mira. Estoy empezando a ver eso. Ella suspiró. Trevor quiere pedirles registros financieros antes de que les demos más dinero. Creo que tiene razón, pero no sé cómo mencionarlo sin que se enojen. Eso es entre tú y Trevor. No puedo ayudarte con eso. Lo sé. Solo... quería que supieras que te creo sobre todo, y lamento no haberlo visto antes. Era lo más cercano a una disculpa real que había recibido de alguien de mi familia. No arreglaba todo, pero era algo. Gracias, Jessica. Después de que colgamos, me senté en mi sofá y miré al techo, sintiéndome emocionalmente agotada. Las últimas 3 semanas habían sido un torbellino de confrontaciones, revelaciones y decisiones. Había cortado los lazos con mis padres, comenzado un nuevo trabajo, y visto cómo la fachada cuidadosamente construida de mi familia comenzaba a desmoronarse. Y a pesar de todo, me había mantenido fiel a mí misma. Había establecido límites, había exigido respeto, me había negado a dejar que me hicieran sentir pequeña nunca más. No fue fácil. No fue cómodo, pero fue necesario. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Kelsey. ¿Cómo te va? Sonreí y respondí. Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Finalmente soy libre. 3 semanas después de mi conversación con Trevor, estaba inmersa en los preparativos para la presentación del proyecto de sostenibilidad de Portland. Nuestro equipo había elaborado una propuesta integral que incluía especificaciones técnicas detalladas, análisis de costos, proyecciones de impacto ambiental y cronogramas de implementación. Fue uno de los mejores trabajos de los que había formado parte, y estaba orgullosa de lo que habíamos creado. La presentación estaba programada para un jueves por la tarde en el ayuntamiento. El ayuntamiento estaría allí junto con representantes de otras firmas que competían por el contrato. Era de alto riesgo y había pasado la semana anterior ensayando mis partes de la presentación hasta que pude recitarlas dormida. El miércoles por la noche antes de la presentación, sonó mi teléfono. Era mi madre. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento, debatiendo si contestar. No habíamos hablado desde la boda, y no estaba segura de estar lista para cualquier conversación que quisiera tener. Pero la curiosidad me pudo. Hola, Laura. Cariño, soy mamá. Su voz era tensa, como si hubiera estado llorando. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué es? Es tu padre. Ha tenido un ataque al corazón. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta tarde. Se desplomó en la oficina. Lo llevaron de urgencia al hospital y ahora está estable, pero los médicos dicen que necesita hacer algunos cambios importantes en su estilo de vida. Menos estrés, mejor dieta, más descanso. Laura, necesitamos hablar de su negocio. Con él en el hospital, alguien tiene que intervenir y ayudar a administrar las cosas, al menos temporalmente. Y con todo lo que ha estado pasando, pensé que tal vez tú podrías. No, Laura, por favor. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros, pero tu padre necesita ayuda. El negocio está luchando, y si alguien no interviene podríamos perderlo todo. Entonces contrata a alguien o pregúntale a Jessica. La Steve Condroso. Jessica no sabe nada de administración de empresas, y no podemos permitirnos contratar a alguien. Eres la única que tiene las habilidades y el conocimiento para ayudarnos a superar esto. Cerré los ojos, sintiendo el tirón familiar de culpa y obligación.
Esto era exactamente lo que siempre habían hecho. Esperaban hasta que había una crisis, luego esperaban que yo lo arreglara. Mamá, lo siento, papá está enfermo. De verdad lo siento. Pero no puedo dejar todo para salvar su negocio. Tengo mi propia carrera, mis propias responsabilidades. Tu carrera puede esperar. Esto es familia. La familia funciona en ambos sentidos. No pueden ignorarme durante años y luego esperar que venga corriendo cuando necesiten algo. Nunca te ignoramos, Laura. Siempre te hemos amado y apoyado. Eso no es cierto, y lo sabes. Pagaron un semestre de universidad y lo usaron como chantaje durante 4 años. Despreciaron mis logros, pasaron por alto mis luchas, y dejaron claro que Jessica era la única que importaba. Y ahora que necesitan algo de mí, de repente soy importante. Eso no es justo. Hicimos lo mejor que pudimos. Tal vez, pero lo mejor que pudieron no fue lo suficientemente bueno, y no voy a sacrificar mi vida para arreglar sus problemas. Se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz se había vuelto fría. Entonces, eso es todo. Simplemente nos vas a abandonar cuando más te necesitamos. No los estoy abandonando. Estoy estableciendo límites. Si necesitan ayuda con el negocio de papá, contraten a un consultor. Si necesitan apoyo emocional, llamen a Jessica. Pero no me pidan que renuncie a todo por lo que he trabajado para rescatarlos. Bien, veo que no podemos contar contigo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí sentada, sosteniendo mi teléfono, sintiéndome conmocionada. Una parte de mí se preguntaba si había tomado la decisión equivocada, si estaba siendo demasiado dura, pero otra parte de mí sabía que había hecho lo correcto. No podía seguir sacrificándome por personas que solo me valoraban cuando necesitaban algo. Esa noche, apenas dormí. Mi mente seguía repasando la conversación con mi madre, imaginando los peores escenarios donde mi padre moría y mi familia me culpaba por no ayudar. Pero también seguí recordándome todas las veces que me habían desestimado, todas las formas en que me habían hecho sentir inútil. No podía permitir que la culpa me manipulara para volver. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me puse mi mejor atuendo profesional, un traje gris carbón con una blusa color crema. Me peiné con cuidado, me apliqué maquillaje mínimo y revisé mi reflejo en el espejo. Parecía segura, capaz, como alguien que pertenecía a una sala llena de funcionarios de la ciudad y líderes empresariales. En la oficina, mi equipo se reunió para un ensayo final de la presentación. Gretchen nos dio una charla motivacional sobre mantener la calma y la confianza, responder a las preguntas directamente y recordar que teníamos la mejor propuesta. Todos han hecho un trabajo increíble en esto, dijo, mirándonos a cada uno. El consejo tendría suerte de trabajar con nosotros. Recuerden eso. Llegamos al ayuntamiento 30 minutos antes y nos instalamos en la sala de conferencias. El espacio era impresionante. Techos altos, paneles de madera, una larga mesa donde se sentarían los miembros del consejo. Otras firmas también estaban preparando sus presentaciones, y reconocí a algunos competidores de conferencias de la industria. Exactamente a las 2, los miembros del consejo entraron y tomaron sus asientos. Había 7 de ellos, una mezcla de hombres y mujeres de 30 a 60 años. La presidenta del consejo, una mujer llamada Diane, abrió la reunión. Gracias a todos por estar aquí hoy. Escucharemos presentaciones de 4 firmas que compiten por el contrato de la Iniciativa de Sostenibilidad de Portland. Cada firma tendrá 30 minutos para presentar, seguidos de 15 minutos para preguntas. Comencemos con Thornberry Systems. Gretchen se puso de pie y lanzó la parte de apertura de nuestra presentación, describiendo el alcance y la visión del proyecto. Luego se lo pasó a Marcus, uno de los ingenieros senior, que explicó las especificaciones técnicas para el rediseño de la infraestructura de agua. Cuando fue mi turno, me puse de pie y me acerqué a la pantalla donde se mostraban nuestras diapositivas. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Buenas tardes. Soy Laura y hablaré sobre la evaluación de impacto ambiental y las métricas de sostenibilidad a largo plazo para este proyecto. Hice clic en la primera diapositiva que mostraba los números proyectados de conservación de agua durante SIN, un periodo de 20 años. Había pasado horas en estos cálculos, verificando cada cifra, asegurándome de que nuestras predicciones fueran ambiciosas y realistas. Según nuestros modelos, la implementación de este sistema de recuperación de agua reduciría el consumo municipal de agua en un 32% en los primeros 5 años, con ese número aumentando a un 48% para el año 10,
a medida que el sistema alcance la optimización total. Los guié a través de los datos, explicando la metodología, abordando posibles preocupaciones y destacando los beneficios ambientales. Mientras hablaba, pude ver a algunos de los miembros del consejo asintiendo, tomando notas, inclinándose con interés. Cuando terminé mi sección, le devolví la presentación a Gretchen, quien cerró con las proyecciones presupuestarias y los cronogramas de implementación. Toda la presentación tomó exactamente 28 minutos. Gracias, dijo Diane. Ahora, abriremos la sesión de preguntas. Las preguntas llegaron rápidas e intensas. Los miembros del consejo querían saber sobre los requisitos de permisos, los cronogramas de construcción, los costos de mantenimiento y el impacto comunitario. Nuestro equipo respondió a cada pregunta sin problemas, basándose en semanas de preparación e investigación. Un miembro del consejo, un hombre de unos 50 años llamado George, se centró específicamente en la sección de impacto ambiental. Laura, sus proyecciones son impresionantes, pero parecen optimistas. ¿Qué sucede si no vemos estos números de conservación? ¿Cuál es el plan de contingencia? Había anticipado esta pregunta. Hemos incluido estimaciones conservadoras en cada etapa. La reducción del 32% en el año 5 asume tasas de adopción estándar y patrones climáticos típicos. Incluso en el peor de los casos, digamos una adopción pública más lenta o un año particularmente húmedo que reduzca la urgencia de la conservación, aún veríamos una reducción mínima del 20%. Y nuestro plan de implementación incluye evaluaciones trimestrales para que podamos ajustar las estrategias en tiempo real si es necesario. Pareció satisfecho con esa respuesta. Siguieron algunas preguntas más. En su mayoría detalles técnicos que Marcus y Gretchen manejaron con pericia. Cuando terminó el periodo de preguntas de 15 minutos, Diane nos dio las gracias y convocó a un breve receso antes de la siguiente presentación. Recogimos nuestros materiales y nos dirigimos al pasillo. Gretchen tenía una gran sonrisa en su rostro. Eso fue excelente. Todos lo hicieron fantásticamente. Especialmente tú, Laura. Manejaste esas preguntas ambientales como una profesional. Gracias. Estaba nerviosa por esa parte. No lo demostraste. Pareciste segura y conocedora, exactamente lo que necesitan ver. Esperamos mientras las otras 3 firmas presentaban. Traté de concentrarme en revisar nuestra propuesta, buscando cualquier debilidad en caso de que tuviéramos que presentar revisiones, pero mi mente seguía divagando. Pensé en mi padre en el hospital, la llamada telefónica de mi madre, el peso de las expectativas familiares que finalmente había logrado sacudirme. Y luego pensé en esta presentación, esta oportunidad, esta carrera que había construido enteramente por mi cuenta. Me había ganado mi lugar en esta sala. Nadie me lo había dado. Nadie había movido hilos o hecho llamadas en mi nombre. Era mío. Después de que se completaron las 4 presentaciones, Diane se dirigió a la sala. Gracias a todas las firmas que presentaron hoy. El Consejo deliberará durante la próxima semana y anunciará nuestra decisión en la reunión pública del próximo jueves. Recogimos y regresamos a la oficina. La energía en el coche estaba llena de emoción y nerviosa anticipación. Gretchen invitó a todo el equipo a una cena temprana en un buen restaurante del centro, y pasamos la noche desahogándonos y analizando cómo había ido la presentación. Creo que tenemos una oportunidad real en esto, dijo Marcus, levantando su copa. Honestamente, nuestra propuesta fue más sólida que cualquier otra cosa que vieron hoy. No te confíes demasiado, advirtió Gretchen, pero estaba sonriendo. Pero sí, creo que lo hicimos bien. Ahora, a esperar. Cuando llegué a casa esa noche, encontré otro sobre debajo de mi puerta. Esta vez era de mi padre, su letra temblorosa pero reconocible. Dentro había una breve carta. Laura, tu madre me contó sobre tu conversación anoche. Estoy decepcionado con tu decisión, pero supongo que no debería sorprenderme. Has dejado claro que tu carrera es más importante que la familia. Espero que puedas vivir con esa elección. Cuando yo no esté, recuerda que pedí tu ayuda y te negaste. Papá. Isca, Ciro. Lo leí 2 veces, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Incluso desde una cama de hospital, incluso después de un ataque al corazón, estaba tratando de manipularme con culpa. La carta no era un intento de reparar nuestra relación o reconocer su parte en nuestro distanciamiento. Era un arma diseñada para hacerme sentir como una hija terrible. Caminé hacia mi cocina, encendí la estufa y sostuve la carta sobre la llama hasta que se encendió.
La dejé caer en el fregadero y la observé quemarse, el papel rizándose y ennegreciéndose, sus palabras convirtiéndose en cenizas. No iba a cargar con su culpa nunca más. La semana siguiente pasó lentamente. Cada día en el trabajo se sentía como esperar los resultados de un examen. Habíamos presentado nuestra propuesta, hecho nuestro mejor esfuerzo, y ahora la decisión estaba fuera de nuestras manos. Traté de concentrarme en otros proyectos, pero era difícil concentrarse. El martes por la noche Jessica llamó. «Hola», dijo. «Escuché lo de papá. Mamá dijo que te negaste a ayudar con el negocio. Eso no es exactamente lo que pasó, pero sí. No llamo para sermonearte. En realidad, quería decirte que Trevor y yo hablamos con mamá y papá sobre sus finanzas. Les pedimos ver extractos bancarios y registros comerciales y es peor de lo que pensábamos. El negocio de papá ha estado perdiendo dinero durante más de un año. Han estado viviendo de tarjetas de crédito y préstamos, usando nueva deuda para pagar deuda vieja. Están en serios problemas. ¿Qué vas a hacer? Trevor está organizando que se reúnan con un asesor financiero, alguien que pueda ayudarlos a reestructurar su deuda y tal vez declararse en bancarrota si llega el caso. También estamos organizando una reunión con un corredor de negocios para ver si la firma de papá tiene algún valor de venta. Eso parece la decisión correcta. ¿Y Laura? Trevor les preguntó directamente sobre tu matrícula universitaria. Papá admitió que solo pagó un semestre. Mamá intentó defenderlo. Dijo que habían planeado pagar más, pero que no podían permitírselo. Pero el punto es que nos mintieron. A sus amigos. Probablemente a sí mismos. Lamento no haberte creído antes. Está bien. Creíste lo que te dijeron. Eso no es tu culpa. En cierto modo sí lo es. Debería haber prestado más atención. Debería haberte preguntado sobre tu vida en lugar de simplemente asumir que todo estaba bien. Ella hizo una pausa. Sé que las cosas todavía son complicadas entre nosotros, pero quiero intentar tener una relación real contigo. No esa tontería de hermana falsa donde solo nos vemos en vacaciones. Conocernos de verdad. Me gustaría eso también. Bien. ¿Podemos tomar un café alguna vez? ¿Solo nosotras dos? Sí, me gustaría. Después de colgar me sentí más ligera. Tal vez Jessica y yo nunca seríamos súper cercanas, pero al menos podríamos ser honestas la una con la otra. Eso era más de lo que jamás habíamos tenido antes. El jueves siguiente, llegó el día en que el ayuntamiento anunciaría su decisión. La reunión estaba programada para las 7 de la noche, y Gretchen invitó a todo el equipo a asistir. Nos sentamos juntos en el área de asientos públicos, observando cómo el consejo trabajaba primero en los puntos de rutina del orden del día. Finalmente, Diane llegó al punto del orden del día que habíamos estado esperando. A continuación, tenemos el anuncio con respecto al contrato de la Iniciativa de Sostenibilidad de Portland. Después de una cuidadosa deliberación y revisión de las 4 propuestas, el Consejo ha llegado a una decisión unánime. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. El contrato se otorgará a Thornberry Systems. Su propuesta demostró el enfoque más integral de la sostenibilidad ambiental, el cronograma más realista y la experiencia técnica más sólida. Felicidades al equipo de Thornberry. La sala de conferencias estalló en aplausos. Gretchen agarró mi mano y la apretó, sus ojos brillando de emoción. Marcus estaba sonriendo de oreja a oreja. El resto del equipo se abrazaba y se felicitaba. Habíamos ganado. Las siguientes semanas fueron una neblina de negociaciones de contratos, reuniones de planificación de proyectos y cobertura de prensa. La iniciativa de sostenibilidad de Portland fue una gran noticia en la comunidad ambiental local, y varios medios de comunicación querían entrevistar al equipo detrás de ella. Gretchen me seleccionó para participar en algunas de estas entrevistas, y me encontré siendo citada en el periódico y presentada en un artículo de una revista de negocios local sobre jóvenes profesionales que estaban teniendo un impacto. Un artículo incluía mi foto y una breve biografía mencionando que me había graduado como mejor estudiante de mi programa de ingeniería. El día que se publicó, recibí un mensaje de texto de Jessica. Mamá vio el artículo. Está enloqueciendo. Solo quería avisarte. Efectivamente, 1 hora después, mi madre llamó. Dejé que fuera al buzón de voz, pero escuché el mensaje más tarde. Laura, vi el artículo sobre tu proyecto. No tenía idea de que estabas trabajando en algo tan importante. Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti. Sé que las cosas han sido difíciles, pero nos encantaría verte y hablar de todo. Por favor, devuélveme la llamada.
Borré el mensaje sin responder. 2 días después, un paquete llegó a mi apartamento. Dentro había una copia enmarcada del artículo del periódico que me presentaba junto con una tarjeta de mis padres. Laura, estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado. Siempre supimos que eras capaz de grandes cosas. Esperamos que nos des la oportunidad de ser parte de tu éxito. Con amor, mamá y papá. Me quedé mirando la tarjeta durante mucho tiempo, sintiendo una complicada mezcla de emociones. Estaban orgullosos de mí ahora que mi éxito era público, ahora que podían presumir de ello a sus amigos. Pero, ¿dónde estaban cuando yo luchaba en la universidad? ¿Dónde estaban cuando me gradué con honores? ¿Dónde estaban durante los años que pasé trabajando en múltiples empleos y estudiando hasta altas horas de la noche? Querían ser parte de mi éxito, pero nunca habían sido parte de mi lucha. Puse el marco en un armario y tiré la tarjeta. Ese fin de semana, me reuní con Jessica para tomar un café como había prometido. Parecía diferente de alguna manera, menos pulcra, más genuina. Nos sentamos en un rincón tranquilo de un café y hablamos durante 2 horas sobre todo. Nuestra infancia, nuestros padres, nuestras diferentes experiencias creciendo en la misma casa. Creo que estuve en negación durante mucho tiempo, admitió Jessica. Era más fácil creer que mamá y papá eran perfectos que reconocer lo injustas que eran las cosas. Pero después de todo lo que ha pasado, el préstamo de Trevor, el ataque al corazón de papá, enterarme del negocio, ya no puedo fingir. Es difícil ver a tus padres como seres humanos imperfectos en lugar de figuras de autoridad infalibles. Sí, y yo también me siento culpable. ¿Sabes? Culpable de haberme beneficiado de su favoritismo. Culpable de no haberte defendido. Culpable de simplemente aceptar todo sin cuestionarlo. Eras una niña, Jessica. No puedes culparte por cómo eligieron tratarnos. Tal vez no, pero puedo asumir la responsabilidad de cómo te trato ahora. Ella me miró seriamente. Quiero que sepas que te veo. Realmente te veo. Y estoy impresionada de lo que has logrado. El proyecto, tu trabajo, todo. Lo hiciste todo por tu cuenta. Y eso es increíble. Gracias. Eso significa mucho. Hicimos planes para almorzar la semana siguiente, y cuando nos separamos, me sentí esperanzada de que tal vez podríamos construir algo real. El martes siguiente recibí un correo electrónico de mi padre. Era breve y formal. Laura, quería informarte que estoy vendiendo el negocio. El ataque al corazón fue una llamada de atención de que necesito hacer cambios significativos en mi vida. Me jubilaré y me centraré en mi salud. Tu madre y yo también estamos reduciendo el tamaño de la casa para reducir nuestra carga financiera. Sé que nuestra relación ha sido tensa, pero espero que puedas entender que hice lo mejor que pude como padre. Si estás dispuesta, me gustaría reunirme para tomar un café alguna vez para hablar. Sin presiones, solo una conversación. Papá. Leí el correo electrónico 3 veces, buscando manipulación o viajes de culpa, pero parecía genuino. Por primera vez, mi padre estaba reconociendo que las cosas habían sido tensas sin culparme por ello. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar si quería tener esa conversación, si estaba lista para potencialmente reconstruir algún tipo de relación con mis padres. Un mes después, recibí un ascenso en el trabajo. Gretchen me llamó a su oficina y me ofreció un puesto como Junior Project Manager, lo que venía con un aumento significativo y más responsabilidad en el proyecto de Portland. Has demostrado tu valía, Laura. Eres inteligente, dedicada y manejas bien la presión. Creo que estás lista para este próximo paso. Acepté de inmediato, sintiéndome abrumada por la gratitud y el orgullo. Esa noche, llamé a Kelsey para compartir la noticia. Eso es increíble. Tenemos que celebrarlo. Cena mañana por la noche. Absolutamente. Y oye, ¿has pensado más en el programa de posgrado? La fecha límite de solicitud se acerca. Había estado pensando en ello. El programa significaría 2 años más de escuela, pero también abriría oportunidades para roles de liderazgo en política ambiental. Podría tener un impacto aún mayor. Creo que voy a solicitarlo. Puedo hacerlo a tiempo parcial mientras trabajo, y Thornberry tiene un programa de reembolso de matrícula. Hazlo. Has llegado muy lejos, Laura. No te detengas ahora. Ella tenía razón. Había trabajado demasiado duro para dejar de avanzar. Pasé las siguientes semanas equilibrando mis nuevas responsabilidades en el trabajo con mi solicitud de posgrado. Escribí ensayos sobre mi pasión por la sostenibilidad ambiental, mi visión para crear un cambio sistémico, y mi compromiso de usar la ingeniería como herramienta para el bien social. También finalmente respondí al correo electrónico de mi padre. Papá,
Agradezco que te comuniques. Estoy abierta a tomar un café y hablar, pero necesito que entiendas que las cosas no pueden volver a ser como antes. Si vamos a tener una relación en el futuro, debe ser honesta e igualitaria. Avísame cuando estés disponible. Su respuesta llegó al día siguiente. Entiendo. ¿Qué te parece el próximo sábado a las 10? Hay una cafetería cerca de mi casa llamada Morning Grounds. Estaré allí. Llegué al café 15 minutos antes, con el estómago lleno de mariposas. Cuando mi padre entró, apenas lo reconocí. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado, y se movía con cuidado como alguien que todavía se recuperaba de una enfermedad grave. Pedimos café y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Gracias por venir, dijo. De nada. He estado pensando mucho desde el ataque al corazón, sobre mi vida, mis elecciones, mis prioridades, y me di cuenta de que he cometido muchos errores, especialmente contigo. Esperé, sin saber a dónde iba esto. Tu madre y yo pusimos demasiada presión sobre Jessica para que fuera perfecta y no suficiente atención en ti. Te dimos por sentada, asumimos que estarías bien porque eras independiente y autosuficiente, pero eso no fue justo para ti. Merecías algo mejor. No fue una disculpa perfecta. No abordó todas las formas específicas en que me habían herido, pero fue honesto y fue un comienzo. Aprecio que digas eso. También quiero que sepas que leí los artículos sobre tu proyecto. No tenía idea de que estabas haciendo un trabajo tan importante. Estoy impresionado y lamento no haber estado allí para apoyarte en el camino. No te lo dije porque no pensé que te importaría. Lo sé, y eso es mi culpa. Tomó un sorbo de su café. No espero que me perdones, o que de repente quieras una relación cercana. Pero espero que podamos empezar de nuevo, tal vez lentamente, construir algo mejor. Hablamos durante otra hora sobre sus planes de jubilación, la venta del negocio y su salud. No fue fácil, y hubo momentos de tensión, pero se sintió real de una manera que nuestras conversaciones nunca lo habían sido antes. Cuando nos separamos, no sentí el peso de la expectativa que siempre había llevado conmigo por mis padres. Me sentí más ligera, más libre, como si finalmente hubiera dejado de necesitar su aprobación. En los meses que siguieron, mis padres enfrentaron las plenas consecuencias de sus elecciones. El negocio se vendió por mucho menos de lo que mi padre había esperado, apenas cubriendo una fracción de sus deudas. Tuvieron que declararse en bancarrota, lo que significó perder su casa y la mayoría de sus posesiones. Se mudaron a un apartamento modesto y comenzaron de nuevo con casi nada. Mi padre tomó un trabajo de consultoría a tiempo parcial para complementar su pequeña pensión, y mi madre volvió a trabajar como asistente administrativa. El estilo de vida que tanto se habían esforzado por proyectar, el dueño de un negocio exitoso, el cómodo hogar suburbano, la ilusión de estabilidad financiera, se desmoronó por completo. Los amigos que habían admirado su supuesta generosidad y éxito se distanciaron en silencio cuando se supo la verdad. Jessica ayudó donde pudo, pero ella y Trevor tenían sus propias vidas que construir y no podían financiar la recuperación de mis padres. En cuanto a mí, seguí avanzando. Comencé el programa de posgrado, sobresalí en mi nuevo rol en Thornberry Systems y lentamente construí una relación con Jessica basada en la honestidad en lugar de la obligación. Mi padre y yo nos reunimos para tomar café ocasionalmente, reconstruyendo cuidadosamente algo que se parecía a una relación. Mi madre tardó más en cambiar, pero finalmente dejó de intentar manipularme y comenzó a escuchar de verdad cuando hablábamos. Mirando hacia atrás en ese día en la boda de Jessica, el día que le entregué ese sobre a mi padre y me fui, me di cuenta de que no se trataba solo del dinero. Se trataba de reclamar mi valor, negarme a ser controlada, y elegirme a mí misma por primera vez en mi vida. El camino no había sido fácil, pero había sido mío. Y eso marcó la diferencia.